Debería verte con seguro. Que ya, pues tengo la mejor toma y no me caiga. Después de sacar nuestro single We Search for the Answers, con David decidimos como que hacer un CD más grande, o sea, un LP, y este lo llamamos Gloves and Science, y lo sacamos a mediados del 2012 y comenzamos a movernos con eso. Las cosas pues fluían muy bien, y ya cuando sacamos el CD ya empezamos a girar por Colombia, a llevarlo a todos los sitios posibles. Y ya con eso como que salieron muchas más oportunidades, como que pudimos grabar en Discos Puente de Medellín, en el programa Music Lab Sessions, que eso ha ayudado mucho a la banda, pues como para que nos diéramos a conocer. Y pues con este CD también nos llegaron las nominaciones a los premios Subterránica como Artista del Año de Mejor Video. Y ya a finales del 2012 concretamos todo y comenzamos a reevaluar lo que queríamos hacer para el 2013, y ahora lo que estamos haciendo es Birds. No es solo como se llama el álbum, sino que somos todos nosotros los que conformamos como un equipo que poco a poco se fue armando, y entre todos como que es el nombre de todos nosotros, como que cada uno lleva ese nombre, y pues por ese nombre nos matamos todos, ¿no? Decidimos grabarlo pues como siempre habíamos hecho, algo muy convencional, casero. Primero llegó Esteban y nos cambió toda la perspectiva. Como que le mostramos estas vainas nuevas que estamos haciendo y decidió meterle la ficha y pues ayudarnos como ingeniero. Mi nombre es Esteban Parra y yo soy ingeniero de sonido. Pues hago ahí más o menos hago música y eso. Me parece muy chévere trabajar con ellos, es que en primera hacen muy buena música. Quieren hacer algo muy pulido y eso es como, pues por ahí es como lo que me gusta hacer. Después de Esteban llegó Jean Paul, quería como audicionar para ser el segundo guitarrista de la banda. Pero audicionamos y entonces ahí empezamos a tocar y como que cada vez en sus tiempos libres el man empezaba a dibujar vainas como de la banda, así como por molestar. Hasta que después todos esos dibujos se empezaron a volver como una historia atrás de cada una de las canciones nuevas que íbamos haciendo. Entonces el man como que decidió ya ser el encargado de toda la parte visual de la banda, de todo lo que es ilustración y diseño, etc. Ahora no solamente tengo la oportunidad de combinar las dos cosas que más me gusta hacer en la vida, que es tocar guitarra en la banda que más me gusta, de las que he escuchado muchísimo tiempo, y dibujar, inventarnos historias y inventarnos cintas que complementen la música, o sea, para poder transmitirle a la gente un mensaje más completo, una experiencia mucho más contundente. Un puño en la cara. The Eye of the Beholder. Entonces Johnny Layton trabaja en un estudio acá en Bogotá y nos dio la posibilidad de ensayar acá, y pues es como el segundo ingeniero prácticamente ya de la banda. O sea, digamos, Esteban no puede hacer algo algún día, está Johnny, y entre los dos como que se entienden muy bien y pueden como que llegan a mejores resultados como si se fuera cada uno por su lado. A Desnudos en Coma lo conozco desde que se formó. Siempre me ha gustado mucho como que la recuperación del rock en serio aquí en Colombia. No recuperar, sino traer el rock aquí a Colombia de una forma impactante. Decidimos incorporar una persona que ha sido re áspera, porque lo que pasó fue que estábamos tocando en el centro y de repente llegó un man que necesitaba hacer un video para una clase y de repente hizo algo re brutal y lo editó como en nada, y nosotros dijimos, wow, este man es demasiado bueno con esa cámara y hace que todo se vea demasiado cool. Entonces como que sería áspero tenerlo en el equipo, y esa persona se llama Daniel Casas. No. Era un loco del video, como que él siempre está ahí grabando todo, se sabe todos los secretos oscuros. Listo. Bueno, mi nombre es Daniel Casas, este trabajo nuevo está increíble y bueno, pues la idea es sacarlo adelante y que
toda la gente que lo pueda ver se emocione igual que todos los que estamos involucrados acá. El último en conformar ya la banda en sí fue Víctor, el bajista, que decidió dar el paso de niño a hombre por fin y venirse a vivir a Bogotá con nosotros. Pues yo he estado tocando con Desnudo en Coma desde hace un rato ya, pero como ellos están acá en Bogotá y pues yo estoy en Cali, cuando vengo acá y nos dedicamos a tocar nomás intensivamente, ensayando y estando en este sitio tan bacano que es el estudio de Johnny, yo quedo como, no sé, es mejor que cualquier cosa que haya sentido de pronto. Cuando uno está tocando ahí con estos manes y los ve y siente que se está como desintegrando casi el cuerpo y uno se vuelve otra cosa. Pues no sé, ahora estoy muy feliz de que estamos grabando esto, que está quedando una chimba, me parece como que es que parce, hay tanta música que cómo no hacer una música, si a uno le gusta tanto, cómo no ponerse a tratar de inventar algo que por lo menos a uno le guste tanto como toda la música que uno escucha. Entonces, pues sí, eso es lo que quiero que pase ahora en mi vida y en la vida de todos estos amigos que se reúnen alrededor de Desnudo en Coma. Pues lo brutal de trabajar con todos ellos y pues como que la razón por la que se pudieron unir tan fácil a nosotros y como que ser tan partes de lo que es esto, es como que entre todos nos aguantamos como las vainas paila de cada uno, como que obviamente nosotros no somos como que gente muy fáciles para tratar, no sé, de alguna manera, y como que todos ellos entienden que no somos la gente como más profesional todavía porque estamos en un proceso obviamente de aprendizaje y como que obviamente hay veces ellos se rayan, pues aguantan y como que dicen, bueno, estos manes hay que esperarlos un toque a que ya maduren del todo y que sepan cómo es que es la vuelta. Entonces pues obviamente como que siempre vamos a estar súper agradecidos con todos ellos porque como que nosotros nunca decimos como que nunca les agradecemos un resto, pero como que en serio es súper importante lo que ellos hacen por nosotros y pues como que la idea es que el grupo de Birds lo podamos seguir teniendo de aquí en adelante en todos los álbumes y cada vez como que entre todos hagamos las cosas más brutales que puedan hacer acá y pues salir allá y competir con los más grandes del rock pesadísimo. Camino del fuego. ¿Por qué no quieres decir qué chimba? Háblame ahora sí. Just alone.